Un saludo grande a todos los que están, principalmente al expresidente Mujica, que mucho de lo que pudimos hacer fue idea de este gobierno y de ese momento de gestión. Lo que estamos celebrando hoy es el bautismo de una embarcación, pero de esos hay muchos y cada cual lo vive a su manera. Para la Administración Nacional de Puertos, haber llegado a esta instancia realmente es, no sé, es una satisfacción, no sé si se puede describir. Estuvimos analizando en la interna desde cuándo estamos pensando en una draga, nosotros, yo desde la alta gerencia y otros compañeros que están acá. Está Fernando Puntiliano, con quien arrancamos la gestión. En realidad la arrancamos con Daniel Martínez porque Fernando tuvo un problema y Daniel era presidente de ANCAP en ese momento y fue el que actuó como presidente. Gastón Silverman, que también le tocó tener la presidencia y fue vicepresidente. También otros compañeros que tuvieron pasaje, veo al doctor Pollack, algún compañero Wilfredo Rodríguez de AFE, que también tuvo su pasaje dándonos una mano en un momento, de los que están presentes. El tema de tener una draga nueva fue planteado ya por nosotros, por lo menos desde 2005. Comenzó primero con definir qué características de embarcación queríamos, si queríamos del mismo tipo, que ya eran viejas, las que teníamos, con contrato de consultoría para definir cuál era la propuesta, iniciativas privadas de alguien que nos quería vender dragas. Bueno, finalmente fue evolucionando el tema y tomamos algunas decisiones que fueron, a mi juicio, importantes. Lo primero, definir que la draga tenía que poder ser reparada en el dique de la Armada. O sea, con lo cual las dimensiones en manga y en eslora, pero principalmente en manga, estaban condicionadas. O sea que nuestras dos dragas, la 7 y la 9, que son de alguna manera similar en porte, pueden entrar en el dique de la Armada. A nosotros nos parecía estratégico que las embarcaciones del Estado siguieran teniendo un lugar para repararse en el Estado. El otro punto es que la draga tenía que ser moderna y necesitábamos ayornarnos. Hubo un cambio en el transcurso del pensamiento de qué hacíamos después de definir las características de la draga. A ver, voy a ir por ese lado primero. Después de definir las características de la draga, hubo que hacer una licitación. Y ahí surgió lo que decía al principio, la propuesta o finalmente el decreto del Poder Ejecutivo, donde la participación para el Estado cuando compraron embarcaciones nuevas tenía que tener cierta participación del sector público, no propio del Estado, un cierto porcentaje. Y ahí fue muy importante los contactos con el Ministerio de Industria para definir cuál era el criterio que íbamos a usar, cómo se medía, etc. Contarlo en 5 minutos puede ser obvio, pero muchos de los que están acá deben recordar todo lo que pasamos en esas definiciones. Primero, para tener el proceso transparente. Primero, en segundo lugar, para tener lo que queríamos obtener como producto. Y obviamente no voy a hablar de los reclamos sindicales porque le vamos a dar la palabra a los representantes del sector para que se explayen en eso. Pero esto lo hicimos porque nosotros creímos desde el primer momento en el dragado nacional, en el complemento del dragado con el dragado privado. No todo lo que hacemos tiene el consentimiento o el consenso de todos los actores de esta comunidad portuaria, pero sí hay un espíritu que es hacer las cosas para nosotros bien.
En nuestro plan director o plan maestro pusimos como línea estratégica tener un dragado propio y también un dragado privado. En el marco actual que estamos definiendo cómo se va a operar con las embarcaciones, partimos de un concepto que se elaboró por allá por el 2007 con el directorio compuesto, creo que en ese momento, si me equivoco disculpen, pero Puntiliano, Silverman y Sotuyo. Se definió el modo de gestión y bueno, y para nosotros había llegado el momento de revisarlo, ese modo de gestión, y de ahí es alguna de las cosas que tenemos hoy para los que pasaron por la puerta, algunos criterios con algunas personas que no comparten lo que estamos haciendo. Pero el fin para nosotros es que el personal de las dragas sea personal del puerto y que pueda trabajar en cualquiera de las dragas y no tener ni un castigo ni un beneficio por ir a trabajar a la draga nueva. Ojalá que haya muchos que quieran trabajar en esta draga. El otro aspecto importante para mí, para destacar en el día de hoy, es que nosotros venimos ahora de sesionar en directorio. Un comentario para que quede y no va a estar relacionado a la draga. Hoy aprobamos el balance de la empresa. El balance de la empresa terminó dando 1.380 millones de pesos de ganancia. Yo soy de las personas que me considero con memoria y hay que tener memoria. Y bueno, y no siempre se dicen las cosas como deben decirse. Los números que estoy diciendo son ciertos, los aprobamos ahora, la empresa dio ganancia. En el marco del año que nos encontramos, tenemos otro desafío que es qué inversiones, cómo nos vamos a ver en este año 2019 y en el futuro. Entonces tenemos un punto importante que es sí comentar también que el año pasado no tuvimos el monto de ingresos que habíamos previsto. Fue un año de menor ingreso. Y cuando uno analiza las inversiones, y esta para nosotros está en el rubro inversiones, o sea, la draga no es un gasto, es una inversión para nosotros, y ojalá que nos dé los beneficios que queremos. Los beneficios no los vamos a obtener en el primer mes de trabajo, en el segundo, lo vamos a tener en mediano y largo plazo. Como cualquier emprendimiento. Entonces, hoy estuvimos analizando también cuáles son las inversiones que tenemos por delante y qué tenemos que hacer con ellas. Sin duda va a venir un periodo, pensamos nosotros, de austeridad en el gasto y así se va a estar recomendando. Pensamos terminar de definir la estrategia en el día de mañana. Pero no quería dejarlo pasar por alto porque para mí son cosas hoy que son importantes destacar. El otro punto tuvo que ver con el nombre de la draga. La draga tiene el nombre por ahí de 11 porque había que numerarlas y en un momento parecía que íbamos a tener la draga 10, que finalmente no vino, pero el nombre ya estaba ocupado. Las dragas de deporte que manejamos, parecía esta, es la 7 y la 9. Y le pusimos 21 de julio para que en el futuro siempre se recuerde el Día del Portuario y se asocie a la draga. También tiene su simbolismo, quizás simplista, pero es una forma de recordar que ese barco que va a estar trabajando para todos nosotros tiene la fecha de la Administración Nacional de Puertos y posteriormente la fecha que también los sindicatos pusieron como día propio. Otro destaque es, siendo un proceso que ocurrió casi todo en casa, desde las propuestas, el análisis, hacer
el hueco en el presupuesto para poder comprar la draga. La draga se compró sin financiamiento externo, solo con fondos de caja. Se lleva pagado el 85% de la draga, nos queda un 10% cuando empiece a navegar y un 5% cuando se haga la recepción definitiva dentro de 2 años. Decía que como todo esto ocurrió dentro de casa y con ese ambiente que por suerte tenemos en los directorios, fue un proceso bastante fácil adentro y había que definir la madrina. Y bueno, y ahí elegimos obviamente una dama, la madrina del barco, y elegimos a la secretaria general Liliana Peirano, la doctora Liliana Peirano, para que tenga, espero que sienta el honor de representar a la ANP y sentirse realmente la madrina de este barco. Yo no quiero tomar más protagonismo, me parece que es para mí un día de festejo, va a haber otros. Sí me gustaría después de ver el video, volver a tener la palabra y hacer algún comentario y volver a cederla. Muchas gracias. En primer lugar, y como es de orden, hago llegar un afectuoso saludo a las autoridades nacionales y departamentales, trabajadores, empresarios y profesionales, a quienes agradezco su presencia en este día tan especial y significativo para la ANP, para la industria naval uruguaya y, por supuesto, para Royal IHC. Como enseña un viejo proverbio chino, un viaje de 1000 millas comienza con un primer paso, por lo que sería inadmisible llegar al día de hoy sin recordar aquel 22 de junio de 2017, cuando se daba inicio a la construcción de la draga que hoy entregaremos a ANP. En esa fecha, no solo comenzó a hacerse realidad el proyecto de un cliente, sino también un desafío en partida doble para Royal IHC, que por primera vez en sus 4 siglos de existencia construya una draga simultáneamente en 2 países e instalaba una sucursal en Uruguay. Todo desafío supone riesgos y Royal IHC los ha asumido con la responsabilidad que honra a su historia y que un mercado como el uruguayo merece. Tal como mencioné en la ceremonia de la puesta de quilla por octubre de 2017, con ese proyecto Royal IHC pretendía contribuir con el desarrollo de la industria naval nacional mediante el intercambio de conocimientos, capacitación y mejora de las capacidades locales. Pues bien, la concreción de ese proyecto supuso el esfuerzo y la capacitación de más de 500 trabajadores pertenecientes a las más de 50 empresas que participaron directa e indirectamente en la construcción de esta draga, todo lo cual insumió más de 500.000 horas de trabajo. En el mismo sentido, no podemos dejar de destacar el desarrollo de la infraestructura del dique cierre de la Armada Nacional, donde tuvo lugar gran parte del proceso de construcción de la draga. Todo desafío implica también un proceso de aprendizaje y sin dudas que Uruguay le ha brindado a Royal IHC con ese proyecto una experiencia por demás enriquecedora. Hoy, 1 año y medio más tarde y anticipadamente al cumplimiento del plazo establecido por ANP, tenemos una gran satisfacción
por el desafío cumplido y por entregar esta draga construida en Uruguay y con mano de obra uruguaya, y que lleva como nombre de fecha de creación de ANP. Esto es sin dudas para nosotras realmente un honor y debe ser para Uruguay un motivo de orgullo. No podría terminar estas palabras sin antes decir y gracias Uruguay. No solamente por renovar con esta draga la confianza depositada en IHC hace 50 años con la draga D7, sino también por darle nuevamente la bienvenida a esta empresa que esta vez llegó para quedarse. Con el fin de esta etapa que se cierra hoy, nuestra visión a futuro se centra, por supuesto, en continuar apostando a ese pequeño gran país que ya sentimos como nuestra casa y apoyar para convertirlo también en un polo naval de referencia en la región. Muchas gracias. Bueno, continuando con la ceremonia, sí le iba a pedir, bueno, vamos a decir a dos amigos que por sus cargos tienen que representarnos hoy, dos Marcelos, y le vamos a pedir primero a Marcelo Briñón, el nuevo presidente del Supra, que nos dé sus palabras. Adelante, Marcelo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Para el sindicato portuario hoy es un día de profunda satisfacción, así como también para todo el movimiento sindical, un día de satisfacción, de concreción de logros, con la inauguración de esta draga que lleva como nombre 21 de julio, que no es nada menor para nosotros, donde se establece el Día del Trabajador Portuario, y que fue una de las reivindicaciones históricas de los últimos años de este sindicato, que hoy se pueda concretar. Para nosotros es una satisfacción, el reconocimiento a los compañeros que en ese momento iniciaron las reivindicaciones y el estar convencidos de lo necesario que era una nueva embarcación para el dragado nacional, que para nosotros es fundamental. Es positivo para nosotros que la ANP hoy cuente con una nueva embarcación que no es menor, que a través de la ANP se siga profundizando el Sistema Nacional de Puertos. Para nosotros es de suma importancia. Que hoy el sector de dragado tenga una herramienta de esta magnitud es fundamental, que obviamente no podemos dejar de desconocer el esfuerzo de la ANP, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Gobierno en la concreción de esta draga. Y que bueno, nosotros tenemos nuestra opinión como trabajadores, que es positiva en todo sentido, pero como trabajadores tampoco podemos dejar de desconocer que en el sector dragado hoy tenemos cierta problemática que a nuestro entender pasa por la gestión del dragado, que la nueva embarcación suma, pero que creemos y estamos convencidos de que entre todos debemos hacer los mayores esfuerzos para tener una mejor gestión que nos permita concretar los trabajos con más y con mejor eficiencia, y que es una obligación de todos,
y que obviamente va a repercutir en un resultado más positivo tanto para el sector portuario, así como para el país y para todos los uruguayos. Así que muchas gracias. Creo que el logro, más allá de contar con la herramienta, es cómo se llegó a ella y le vamos a pedir entonces a Marcelo Abdala que también nos diga sus palabras. Muy buenos días para todas y para todos. Queremos saludar a las autoridades nacionales, a las autoridades de la Administración Nacional de Puertos, las autoridades de la empresa IHC y de todas las empresas proveedoras. Es naturalmente un día de alegría, porque cuando un sueño industrial y de desarrollo se convierte en realidad, es para festejar. La draga es una materialidad. Además de la maqueta que está allí, seguramente la podremos ver, ella existe y está en condiciones de trabajar. Y yo creo que desde la perspectiva del desarrollo integral, que es lo que nos interesa, tenemos que sacar algunas experiencias de esto tan positivo para, en lo posible, mantenerlas y replicarlas en otras experiencias. Yo, en el acierto o en el error, reflexiono que uno de los problemas para el desarrollo industrial, para el desarrollo tecnológico, y mucho más ahora cuando aparecen tecnologías disruptivas, digamos, que pueden trastocar todos los criterios del trabajo humano, es la cuestión de la experiencia. Para el desarrollo o su contracara, la dependencia industrial y tecnológica, la cuestión de la experiencia es clave. Muchas veces en nuestros países tenemos el obstáculo de no poder hacer tal o cual cosa porque se pondera mucho la experiencia previa. Y en la medida que no la podemos hacer, a su vez no acumulamos experiencia previa para seguir desarrollando cuestiones. Bueno, aquí hay una ruptura, hay un salto cualitativo con respecto a esto. Porque, sin duda alguna, nosotros hemos sostenido el sueño de convertir a nuestro país aprovechando sus capacidades logísticas. No hay una contradicción entre la logística y la industria. De convertir a nuestro país aprovechando el sitial estratégico que tiene en el Atlántico Sur. No es cualquier lugar donde estamos. Hemos soñado con que nuestro país sea efectivamente un polo de desarrollo de la industria naval, no solamente en su faz reparación, que es muy importante. Recién conversando con Díaz, conversábamos, no puede haber un puerto sin un proceso de lugares donde haya reparación naval, un puerto en desarrollo, digamos, como su fase de la construcción. Pero aquí no teníamos experiencia en esta materia. Habíamos hecho barcazas, que son dispositivos de transporte que no tienen el nivel tecnológico que una draga y más de esta que es de última generación. Entonces, ¿para qué para nosotros es una experiencia formidable? Porque aparece, Díaz mencionaba al presidente Mujica, digamos, el decreto, el rol regulador del Estado que establece que cualquier dispositivo naval que compre el Estado tiene que tener un 20% de valor agregado industrial nacional. Eso es muy importante. Compras públicas, desarrollo tecnológico, aprendizaje, una buena relación laboral con IHC, porque compañeros nuestros, en esto estuvo Julio Perdigón, estuvo Danilo Dárdano de la dirección de la UNRWA, fueron con Pedro Astapenco hasta Holanda a ver cómo trabajaban los compañeros, un diálogo fecundo con la empresa, el armado de una cadena de valor, de una cadena productiva que no existía, múltiples empresas, 50 mencionaba el representante de la empresa, que se enganchan como red de proveedores para esto. El cumplimiento de la normativa laboral, jornada de trabajo reducida, alta productividad, porque nosotros teníamos discusiones antes de la experiencia, y se podrá hacer o no con la calidad necesaria, se hizo, es una materialidad. Se podrá hacer o no en el tiempo necesario, se hizo, es una materialidad. Con las horas hombres que hubieron, con una alta productividad de los trabajadores, la gente robando oficio, aprendiendo. Yo creo que realmente, como dice la gurizada, redondito y de ricota, es para festejar
el rol del Estado, la soberanía, el aprendizaje tecnológico, el trabajo nacional. Yo creo que estamos en un lugar excelente en América Latina y en el mundo, que lo tenemos que aprovechar, que con acuerdos y diferencias, aquí hablamos todos, nos encontramos, dialogamos, negociamos, realmente una experiencia para nosotros formidable, y el desafío, porque la gente que con tanto amor, con tanto ímpetu, con tanto cariño por la actividad hizo esta draga, ahora está sin trabajo, porque el laburo terminó. Entonces ahora lo que tenemos que pensar y desarrollar es cómo seguimos para desarrollar esa industria naval. Bienvenida IHC, probablemente tengamos nuevos proyectos y eso es lo que nosotros esperamos, pero de repente podemos pensar en renovar la flota pesquera del país, en generar financiación para esto, en generar construcción naval para eso, que sea una construcción específica para las necesidades de pescar aquí, en el Río de la Plata, en el océano. En definitiva, cómo seguimos para adelante para desarrollar industria y desarrollar trabajo. Muchas gracias entonces a todos y a todas. A todas y a todos, es un día sin duda de enorme alegría. Hemos tenido el gusto, la satisfacción, el honor de estar participando de esto desde sus orígenes, desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y desde el Gobierno. Creo que este acto que tengamos acá, ni más ni menos que a la señora presidenta de IHC, al CEO principal de la empresa, a todas las empresas que han trabajado en esto, a los representantes de los trabajadores portuarios y metalúrgicos, especialmente trabajadores de esto, al Gobierno Nacional. Esto está reflejando además la continuidad del trabajo del Gobierno Nacional en un proyecto nacional muy importante. Tuve el honor de estar en la fábrica CIR cuando se hizo el lanzamiento de la construcción de la draga. Y fue un acto similar a este. Muchos de los que estamos acá estuvimos en ese acto. Era un acto de esperanza, un acto hace menos de 2 años, donde los que estábamos allí confiábamos que esto que hoy estamos viendo se iba a poder hacer, pero había que tener confianza. Tenía que tener confianza el gobierno y tenía que tener confianza a IHC, tenían que tener confianza los empresarios uruguayos y los trabajadores uruguayos en que esta primera experiencia de producción parcial de una draga hecha por 2 países, como destacaba el CEO de la empresa, iba a ser posible. La confianza de una empresa, señora presidenta, que he leído por allí que tiene 400 años de antigüedad, confiara en este pequeño país para hacer esto. Una empresa que suministra la inmensa mayoría de las dragas que andan por el mundo dijera, vamos a Uruguay, vamos a ese pequeño rincón, esa esquina del mundo, a hacer estas cosas. Y ver que esto se cumplió en tiempo, en el tiempo que estaba previsto, con el costo que estaba previsto y con la calidad, porque hemos escuchado hablar, y eso nos debe enorgullecer a todos, de la calidad de la mano de obra uruguaya, de la soldadura uruguaya y de los trabajadores y empresas uruguayas que trabajaron para esto. Esto debe ser motivo, en nuestra opinión, de orgullo nacional. Pero permítanme además destacar otra cosa. Cuando en aquel acto en la CIR, luego el acto que hicimos en el dique de la Armada, y debemos agradecer acá también la colaboración de la Armada Nacional, pero en el acto de la CIR era porque se estaba firmando, previo al inicio de la construcción, un acuerdo laboral ejemplar de ponerse de acuerdo antes de realizar una importante obra como es esta, ponerse de acuerdo antes laboralmente cómo se iban a hacer las cosas.
Por tanto, ni fue casualidad que en aquel momento hablaran los representantes de la UNRWA, ni es casualidad que hoy lo estén haciendo aquí en esta actividad. Pero además queremos destacar particularmente lo que significa la confianza que esta importante empresa internacional como es IHC deposita en Uruguay y que hoy a través de la presencia de su presidente, de su presidenta y del CEO de la empresa nos digan: tenemos la draga y queremos que Uruguay sea un polo, un centro para el sur. Eso nos está dando también otras posibilidades. Eso es parte de la confianza que conjuntamente nos hemos ganado y que conjuntamente deberemos hacer los máximos esfuerzos para seguir cumpliendo. Felicitémonos por haber hecho esto conjuntamente. Muchas gracias. Le damos la palabra al subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, señor Jorge Setelich. En primer lugar, les transmito el saludo del ministro de Transporte, Víctor Rossi, que se encuentra en el interior y no pudo asistir al evento. Felicitamos a la ANP, a la empresa, a la Armada Nacional, a los trabajadores y a todos los que han tenido que ver con este proceso, a quienes los han apoyado y a quienes los han criticado, porque nos parece muy importante aprender de la crítica, entender, comprender y sacando los adjetivos, tratar de ir en un proceso de mejora. Un aspecto, para no repetir, que nos interesaría destacar de este evento y de la inauguración de esta draga es la importancia estratégica que tiene para Uruguay. Hoy en día Uruguay ha logrado algunos objetivos muy significativos para la integración regional. Tenemos el canal de acceso al puerto de Montevideo a 12 metros, continuamos con la ampliación del muelle D, después de haber construido el muelle C, y tenemos la hidrovía a 34 pies de profundidad hasta Nueva Palmira. Si bien estos aspectos se pueden ver como eventos puntuales separados, es fundamental para Uruguay integrarse en una región donde el mayor valor que tenemos para conectarnos al mundo y para mantener un proceso de desarrollo sostenible son los alimentos. Esos alimentos necesitan ser transportados, para eso necesitamos infraestructura y necesitamos tener una independencia que nos la da este tipo de equipos que nos puede permitir hacer obras de ensanche de canales, de modificaciones, tareas que no es fácil hacer para países que no tienen toda la autonomía. Hoy en día, si ustedes averiguan, hay 6, 7 empresas de 3 países que son las que hacen los dragados y por tanto, más allá de los temas estrictamente comerciales, de tarifas, etcétera, tener esta independencia es fundamental para el desarrollo del proyecto de Uruguay como país. Pensamos que en este contexto los resultados no suceden por casualidad. Estamos hoy en día en una situación muy compleja en la Argentina, ustedes la conocen, ojalá que tenga pronta resolución a nivel de lo que es la situación económica del país. Brasil también atraviesa una situación compleja o de atención, hay algunas señales, pero veremos cómo se desarrolla. Pero es importante entender que el proceso que ha vivido Uruguay, que le ha permitido mantenerse con niveles de crecimiento, tiene mucho que ver con decisiones estratégicas, con decisiones de este tipo de construir fortalezas propias, de generar experiencia, de generar capacidad. Y ahora viene el enorme desafío de que un equipo como estos funcione y genere los resultados que todos esperamos. Por eso, felicitaciones y a redoblar los esfuerzos porque este hito tan importante lo que hace es abrirnos nuevas oportunidades con mucho más trabajo. Muchas gracias. De esta forma se cierra la parte oratoria. Invitamos a todo el auditorio a presenciar el video de las etapas de la construcción de la draga D11.
Secretaría General. Aplauso.